La ayudantía está en aula, la ayudantía 3 para que la descarguen y vean los ejercicios. Ya empecé a grabar, así que... Ah, bueno, hola. Ustedes son buenos, así que cualquier duda me dicen, ¿no? Si... creo que estaban en taller antes, ¿o no? ¿Cómo está? Muy difícil. Uh, Veamos si ahora en una de esas algún ejercicio parecido. Yo no he visto el taller, tampoco lo quiero ver, cosa de que no me vea influenciado en dar alguna respuesta. Así que vamos a hacer la ayudantía. Corresponde, bueno, esta ayudantía es de medidores de flujo. ¿Y qué vamos a intentar hacer en la ayudantía? Un ejercicio tubo de Venturi, otro de plato orificio y terminamos con el tubo de Pitot. Ya, así que ojalá alcancemos a terminar todos los ejercicios y recuerden que esto cuando van 40 minutos se corta, así que se tienen que meter de nuevo al mismo link y ahí estaríamos para seguir con la siguiente parte de la ayudantía. ¿Ya? Entonces, ya, el ejercicio 1, ¿ya abrieron la ayudantía o no? ¿La están viendo? Por si acaso. Ya, genial. Y el ejercicio 1 dice, a través del medidor Venturi de la figura, fluye hacia abajo aceite con gravedad específica de 0,9. Asuma que las pérdidas por fricción son despreciables. ¿Ya? Entonces la pregunta es, si la altura h, que es la del manómetro, es de 28 pulgadas, calcular el flujo volumétrico del aceite. Y la pregunta B es, si la velocidad de flujo en la sección, si la velocidad de flujo en la sección de 2 pulgadas es de 10 feet por segundo, calcular la altura del manómetro. ¿Ya? Supongo que este ejercicio no es el que salió en el taller, ¿cierto? Por si acaso uno nunca sabe. No creo. Voy a agrandar un poco para poder dibujar bien. Ya. Bueno. ¿No hay como un resumen antes de, como al comienzo? Porque al final de cuentas tienen que seguir aplicando los balances de energía mecánica que hicimos en la ayudantía pasada, pero ahora respecto a medidores de flujo. Así que eso vamos a ir viendo y ver los tres tipos distintos. ¿Ya? Voy a intentar que el dibujo me quede decente, ya. No aseguro nada. Mm, Tiene que ser un poquito más para allá. Ya. Algo así. Después hagan de nuevo la misma idea. Eh, ¿Se ve, cierto? ¿O no? ¿Se ve desde allá? Por lo menos el dibujo. Ya, bacán. No me quedó muy bonito. Sé que esto supone que es un manómetro nu y tendría que tener todo el rato el mismo diámetro, pero se hace lo que se puede ahora ya. Primero, bueno, estos son medidores de flujo y se utilizan en la industria, como valga la redundancia, para medir el flujo en distintos casos. Ya, y va a depender del caso en donde yo voy a necesitar ocupar un tubo de Venturi, una placa de orificio, un tubo de Pitot, como también hay otros medidores de flujo que no se ven así como estos a grandes rasgos. Igual van a ver más adelante en el transcurso cuándo ocupar uno, cuándo ocupar otro, pero
una de las desventajas de ocupar el tubo de Venturi es que esta contracción que está acá tiene que venir ya hecha. No la puedo hacer después en mi tubería porque si no, no creo que se logre. Entonces generalmente esto viene listo. Ya esto yo lo mando a pedir al fabricante. Ya esa es una gran desventaja. Yo no, pues, si yo ya tengo instalada mi planta, yo ya no puedo colocar un tubo de Venturi así como en algún lugar tan fácilmente. Ya, para que sepa. Entonces me indican. Vamos a poner acá. Esto así. Ese es el fluido. Ya, y el fluido es mercurio. Como siempre, generalmente para los manómetros se utiliza mercurio, que tiene un SG del HG de 13,54. ¿Ya? Esto aquí por cualquier cosa. Ya, entonces, antes de comenzar el balance, veamos cosas que podemos hacer cambios de unidad y todo. Primero vamos a partir viendo en qué unidades vamos a trabajar. Ya, si se fijan, todas las unidades del ejercicio están en inglés. Por lo tanto, esa es la unidad que vamos a trabajar. Por otro lado, también, si se fijan, los diámetros están indicados en pulgadas. ¿Ya? Y en el sistema inglés se utilizan los feet o los pies. ¿Ya? Entonces esos son los primeros cambios que tenemos que hacer. Si se fijan, dice que el diámetro, vamos a poner 2 puntos primero, ya que estos van a ser los puntos donde vamos a medir. Ya este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Ya, entonces el diámetro en A, como dice en el enunciado, era en el dibujo, 4 pulgadas. Voy a poner 4 aquí. Y el diámetro de B eran 2. Entonces ahora ustedes me deberían decir cómo yo paso de pulgadas a pies, ¿ya? Acuérdense que los puedo leer al tiro, así que si mandan un mensaje en el chat, sería espectacular, ya. 12 pulgadas son un pie, por lo tanto en este caso tendríamos que dividir, ¿ya? Entonces si lo pasamos a pies, en este caso me estaría quedando 1/3 de FT y aquí 1/6 de FT. No coloco los valores racionales, o sea, como los coloco en fracciones por el hecho de que me va a resultar más fácil para evitar cualquier decimal que me conduzca a algún error posterior. Así que lo voy a dejar así. Así que ya tenemos los diámetros listos. ¿Qué otra cosa debemos para hacer a pies? Es la altura que nos estaban dando en el manómetro. Nos decían que la altura, H, era de 28. Si la pasamos a pulgadas, se divide en 12. O sea, a pies, perdón. Ya, y eso se puede simplificar y ahí hay hartas opciones, ¿cierto? Hasta ahí deberíamos estar bien. Ya, seguimos. Sistema de referencia. Tenemos que indicar cuál va a ser nuestro cero, ¿ya? Entonces, nuestro cero lo podemos indicar en cualquier parte de la figura, pero la idea es que nos sirva de algo. Así que, antes de elegir nuestro sistema de referencia, vamos a empezar a hacer el balance de energía mecánica. ¿Entre qué puntos? Entre el punto A y el punto B. Entonces, comenzamos a hacer el balance. Balance NEC de energía entre A y B. ¿Ya? Admitir. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Entonces hacemos el balance de energía mecánica. Tenemos que la presión en A dividida en su densidad más la velocidad de A al cuadrado dividido en 2 por el valor de Gc. Recordemos que estamos trabajando con el sistema inglés. ¿Ya? Más el ZA por G dividido en Gc,
los valores de fricción y de fuerza externas, que son el W, no los voy a anotar, ¿ya? Ustedes si quieren lo anotan y lo escriben como supuestos después de que son nulos, ¿ya? Pero solamente porque generalmente los medidores de flujo no deberían haber fuerzas externas, pero sí en algunos casos podría ser que existan pérdidas por el roce, ¿ya? Y cosas que ustedes deberían pronto a ver, porque ¿cuándo tienen el certamen de fluidos? Ya saben la fecha, ¿cierto? La otra semana, o en 2 semanas. Próximo jueves. Interesante. Ya, pero bueno, tenemos el valor de ZG, GC, igual, estoy leyendo por si acaso si mandan algo, sería la presión en B, dividido en la densidad, más velocidad de B al cuadrado, dividido en 2GC, más ZB por G, dividida en GC. Ya hasta aquí tenemos el balance. Entonces ahora deberíamos ver qué cosas se hacen ser, o sea, si es que hay algo que podemos hacer ser. Ya lo importante aquí es que todavía no definimos nuestro sistema de referencia. Y la idea del sistema de referencia es que anulemos algo. Entonces mi sistema de referencia lo voy a hacer justo en esta parte. En el 0 va a estar justo en el B. Y eso va a significar, por lo tanto, que el ZB es igual a 0. Ya tienen que siempre decir dónde está su sistema de referencia. ¿Ya? Lo pueden anotar en cualquier parte. Así que aquí está. Por lo tanto, este ya no lo tengo. Y bueno, tengo todo lo demás. No puedo eliminar nada por ahora. Pero antes me gustaría saber, ya que ustedes tuvieron la clase sobre esto, ¿qué es lo que debería hacer? Si tienen alguna idea. Ya. Presión en A menos presión en B. Ya, eso es algo importante. Porque la presión en A menos la presión en B la podemos ver en el manómetro. Entonces ahí tenemos que empezar a ver cuánto vale presión A menos presión en B. Y por otro lado, ¿qué relación yo tengo entre la velocidad en A y la velocidad en B? Continuidad, ¿ya? Entonces tenemos que hacer esas dos cosas. Ver la presión en A y presión en B y la continuidad. Así que vamos a partir en orden, como dijeron en los comentarios, y vamos a escribirlo como debería ser. Sería presión en A menos presión en B dividido en ρ. Como la pregunta es el flujo volumétrico del aceite, nosotros necesitamos la velocidad. Así que voy a dejar la velocidad de un lado y todo lo otro al, al otro lado. ¿Ya? Zeta A por G dividido en GC es igual a la velocidad en B al cuadrado dividido en 2GC. Y esto menos velocidad en A al cuadrado dividido en 2GC. ¿Ya? Voy a hacer la continuidad al tiro, la voy a hacer aquí para tener este valor listo. ¿Ya? Para esto voy a despejar el valor de la velocidad de A. ¿Ok? Entonces, la ecuación de continuidad supone que sería que lo voy a hacer con azul, que el azul lo deja acá. Continuidad, ecuación, entonces tendríamos que el caudal en 1 igual al caudal en 2, sabiendo que como tenemos un fluido, la densidad se mantiene constante, y tendríamos que, bueno, pi por el diámetro al cuadrado dividido en 4, velocidad en 1, es igual a pi partido en 4, el diámetro 2 al cuadrado por la velocidad en 2. Por lo tanto, se nos va a ir el pi cuartos, simplificando en ambos lados. Y si despejo B1, sería igual a el 2 al cuadrado dividido en 1 al cuadrado, y eso por velocidad en 2. ¿Ya?
hasta ahí no deberían haber dudas porque esto es lo mismo que hicimos la diapositiva pasada. Así que, reemplazando los valores que tienen acá, el 1/3 y 1/6, debería quedar, lo tengo acá, para que no nos demoremos tanto, les debería dar que velocidad de 1 es igual a 1/4 de velocidad de b. ¿Ya? Y, de nuevo, es súper simple. Puse 1 y 2, debería ser a y b, por si acaso. Ahí le puse b. Sería aquí el a, b, a, a, b, b, este era b, a, velocidad en a, velocidad en b. Ya, por si alguien revisó, da 1/4 de velocidad de b. Si no me preguntan cualquier duda, entonces ya lo podemos reemplazar aquí. Entonces, esta parte ya nos quedó lista. La vamos a dejar ahí por ahora, para después empezar a borrar. Y esta parte de aquí, entonces sería igual a la velocidad de b al cuadrado dividido en 2gc, igual, tenemos que ver que es un 4, o sea, nada que ver igual, menos velocidad de b al cuadrado. Abajo tengo un 4, porque o sea, el 1/4, al elevarlo al cuadrado me queda 1 partido en 16, y al multiplicarlo por el 2 me va a quedar 32gc. Entonces de ahí hago la resta y me debería dar 15 dividido en 32, velocidad de b al cuadrado, dividido en gc. ¿Ya? Entonces esto es igual a esta parte acá. ¿Alguna duda hasta acá? Antes de pasar ahora a las presiones. Porque las presiones es el momento clave donde tienen que fijarse bien. Ya, excelente. ¿Todo bien? Voy a borrar esta parte de aquí para seguir arriba. Incluso esta parte de aquí igual la voy a borrar y solamente voy a dejar el 15 igual a 32. Era 15 dividido en 32, velocidad de b al cuadrado dividido en gc. ¿Ya? Entonces, lo que no sabemos es cuánto vale presión en A menos presión en B, pero eso lo podemos saber de un balance estático en el manómetro, que es un manómetro en U. ¿Ya? Entonces, antes de comenzar, eh, voy a colocar las alturas correspondientes. ¿Ya? Por ejemplo, ahora que vamos a hacer un balance estático, vamos a tener dos nuevos puntos, que sería este el punto 1 y este el punto 2. ¿Ya? Punto 1, o sea, este no va a ser el punto 2, sino que el punto 2 tiene que estar a la misma altura que el punto 1, porque así, al hacer el balance estático, tienen la misma presión. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver las alturas. O en verdad las vamos a ver las alturas ahora. Se supone que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. Esto es la ayudantía 1, ¿ya? La presión en 1 tiene que ser igual a la presión en 2. ¿Qué tengo en la presión en 1? La presión en 1 tengo lo que me está generando, vamos así, acá tienen que buscar alguna forma que todo cuadre. Entonces, si se fijan, vamos a ir hasta ahí, aquí otro, y aquí otro. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, como está en el enunciado, sería el valor de h. Esto de acá, esta altura que está ahí, la vamos a dejar como hx, porque es una altura que no sabemos cuánto vale, y la altura desde acá
hasta el punto A sería el valor de ZA. El mismo valor de ZA que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, vamos viendo nuestro balance estático. En la presión en 1, que sería aquí, estoy sintiendo primero esta, que sería ρ por G dividido en GC. Recuerden el que aparece el GC, por el valor de H. ¿Ya? Y la densidad es la densidad del aceite. Ojo, ¿ya? Luego, tengo esta parte acá, que es el HX, más la densidad, ¿cuánto llevamos? 25, ya ven. Por el G dividido en GC, y ahora tengo HX. Hasta ahí todo bien. Y luego, tengo el valor de la presión que me estoy generando hasta el valor del ZA. Eso significa que después tendría el ρ por el G dividido en GC por ZA. Y finalmente tengo la presión en A. Más la presión en A. ¿Ya? Y la presión en B, lo escribo acá. La presión en B sería el ρ, pero el ρ del mercurio, por G, por el H, porque es la altura del manómetro, más la altura hasta el punto B, que eso sabemos que es HX, por lo tanto da ρ, porque ahora es la densidad del aceite, por el G, por el HX, más la presión que tengo en el punto B. ¿Ya? Entonces hasta acá, lo que podemos ver es que me faltó dividir los valores de GC, claramente, porque estoy trabajando en unidades inglesas. En ambos lados se pueden dar cuenta que se repite este término, por lo tanto lo podemos eliminar. ¿Ya? Y lo que yo necesito es la presión en A menos la presión en B. Entonces, si yo digo presión en A menos la presión en B, lo que me debería quedar sería presión en A menos presión en B, me quedaría. Debería factorizar. Aquí me faltó algo. No. Quiero ver que no se me esté pasando nada. Ya. Si se fijan, en el término de acá y el término de acá, se está repitiendo todo menos la densidad. Ya, así que eso lo voy a factorizar. Que sería entonces G dividido en GC por H, y sería la densidad del HG menos la densidad del aceite. Y a esto le tengo que restar este valor de acá, que sería menos ρ por G dividido en GC por el ZA. ¿Ya? Entonces, hasta acá, si se fijan, la idea de esto es que yo pueda eliminar de alguna forma el valor del ZA, porque no lo están dando en el ejercicio. Entonces, de alguna forma se tiene que eliminar. Y si se fijan aquí, este ZA por G dividido en GC es muy parecido al de acá. La única diferencia es que aquí tengo una densidad. ¿Ya? Y yo, ¿cómo tengo que eliminar esa densidad? Es porque aquí me están pidiendo presión en A menos presión en B dividido en la densidad. Por lo tanto, aquí yo debería dividir ambos lados por la densidad del aceite. ¿Ya? Por lo tanto, si yo elimino en ambos lados, o sea, nada que ver si yo elimino, si yo divido por ambos lados la densidad, aquí me estaría quedando G dividido en GC por el H, por la densidad del HG, menos la densidad dividido en la densidad del aceite, menos G dividido en GC por el valor de ZA. Entonces, si yo esta parte de aquí la voy a reemplazar en la ecuación que la obtuvimos desde el balance de energía,
voy a poder eliminar estos términos. ¿Ya? Se van a eliminar. Voy a empezar a escribir desde arriba ahora. Voy a borrar esta parte. ¿Alguna duda hasta acá? Antes de borrar esta parte. Parece que no. Ya, hasta el momento no veo dudas, así que voy a borrar. Ya. Vamos acá, voy a reemplazar, bueno, esta parte aquí, acá, por lo tanto me quedaría algo más o menos así. Voy a escribir toda la ecuación completa y después elimino lo de abajo. Me quedaría G dividido en GC por H por la densidad del mercurio menos la densidad del aceite dividido en la densidad del aceite menos G dividido en GC por el valor de ZA. Y ahora voy en esta parte, porque ya reemplacé esto, así que sería más, bueno, ZA por G dividido en GC, las multiplicaciones que son conmutativas, así que es lo mismo. Y eso es igual a 15 dividido en 32, velocidad de v al cuadrado dividido en 2gc. ¿Ya? Borro esta parte abajo, porque ya lo escribimos todo arriba. Estos dos se me van a ir entre ellos. Lo voy a escribir igual, para que no queden dudas. G dividido en GC por H, por la densidad del mercurio menos la densidad del aceite, dividido en la densidad del aceite, va a ser igual a 15 dividido en 32, velocidad de v al cuadrado y dividido en 2gc. Entonces ahora, si se fijan, tengo gc en ambos lados, por lo tanto lo puedo eliminar. ¿Ya? Ojo, eliminar el gc en ambos lugares, tienen que fijarse, aquí ya se pierde un poco el tema de las unidades, en qué unidad va a quedar finalmente. O sea, si lo empiezan a ver como eliminando unidad de cada rato. Así que tienen que fijarse en qué unidad debería quedarse la velocidad de v. Y eso debería ser en feet dividido en segundo. Esa es la unidad en inglés. Así que si yo coloco todas las unidades correspondientes, voy a obtener feet dividido en segundo. ¿Ya? Y esta ecuación, que es la que está acá, g dividido, o sea, g por h por rho partido en hg menos rho dividido en rho es igual a 15 dividido en 32, velocidad de v al cuadrado dividido en... No sé por qué ahí había un 2, no debería haber un 2, porque ya puse el 2 antes, por si acaso. No sé si alguien se había dado cuenta. Y aquí ya no está el GC, así que quería... ¿Ya? Y esta ecuación de acá nos va a importar mucho porque algunos se puede haber preguntado por qué no empecé a reemplazar al tiro. ¿Por qué no reemplacé los valores y así voy despejando cosas y no me quedo con tantas letras? Si se fijan en la pregunta A, me están preguntando por el caudal de... por el caudal. Así que el caudal yo lo puedo obtener desde la velocidad de B o desde la velocidad de A. El mismo ejercicio se puede haber hecho despejando en vez de la velocidad de B, la velocidad de A. ¿Ya? Pero si se fijan en la pregunta B, después nos están preguntando sí, nos están dando una velocidad, justo en la sección de 2 inch, que sería esta, ¿cuál es la altura? Entonces, esta ecuación nos va a servir para la pregunta B. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera colocado como los términos como variables? Me hubiera tenido que dar todos los pasos de nuevo porque me hubiera perdido, lo más probable, porque me conozco, yo siempre me pierdo con las multiplicaciones. Así que por eso, primero desarrollé todo algebraicamente y ahora reemplazo, ¿ya? Entonces, en la pregunta A,
Nos quedamos con esta ecuación. La pregunta A. Nos estaban pidiendo la velocidad de B. Vamos a despejar velocidad de B. Ahora sí la voy a dejar sola, por lo tanto me va a quedar la raíz de 32 dividido en 15 por G, por H, por las densidades. Que ojo, antes de escribir las densidades, ¿recuerdan lo que significaba el SG? La gravedad específica. ¿Alguien recuerda? Ya bueno, el SG, la gravedad específica, se refiere a la densidad del compuesto dividido en la densidad del agua. ¿Ya? Por lo tanto, yo lo que podría hacer es dejar todo esto en términos de SG. ¿Y cómo hago eso? Saco la densidad del agua en ambos términos. Algo más o menos así. Si yo saco la densidad del agua arriba, esto me quedaría dando como el SG, el HG, menos el SG del aceite. Y si yo la saco abajo, me quedaría la densidad del H2O por el SG del aceite. De esta forma, esto es la velocidad, yo puedo eliminar las densidades de agua y trabajar solamente con los valores de SG. ¿Ya? No quiero borrar esta ecuación porque lo voy a utilizar, así que voy a escribir la velocidad de B aquí. Entonces, reemplazando, me quedaría 32 dividido en 15 por el valor de G, que en unidades inglesas es 32,2. La altura, que ya la obtuvimos, era 22, o sea, 28 dividido en 12 feet por los SG. El SG del mercurio era 13,54 y el del aceite salía en el enunciado y era 0,9. Por lo tanto, eso lo divido en 0,9. Y si yo resuelvo todo eso, me va a dar el valor de la velocidad de B. ¿Ya? Y al resolver todo eso, meterlo a la calculadora, les va a dar que la velocidad de B es 47,5 feet dividido en segundo. ¿Ya? Y esos feet dividido en segundo, si yo los paso a caudal, me quedaría que el caudal de B va a ser igual a pi partido en 4 por el diámetro de B al cuadrado por la velocidad de B. Entonces, finalmente, me queda pi dividido en 4 por el diámetro al cuadrado de B, que era 1/6 por la velocidad de B. Y al resolver eso, deberían llegar a un valor de caudal de, si es que escribí todo bien, 1,04 feet cubo segundos. ¿Ya? Osvaldo, ¿Sí? quedan 2 minutos. Dale, ahora vamos a pasar a la otra reunión justo, porque vamos a hacer la B, ¿ya? Así que voy a cortar la reunión y se conectan al mismo enlace que envié, ¿ok? Los espero. Dale. Y claramente no es como hackeando Zoom ni nada legal desde la USM, así que tengo que investigar un poquito. Ya habíamos quedado en esto. Habíamos obtenido el valor del caudal de B en feet cubo dividido en segundo. ¿Ya? Así que hasta aquí. ¿Alguna duda antes de ir por la pregunta B? ¿Quedó claro el ejercicio? Bastante completo, incluso el ejercicio certamen. De ahí lo saqué.
Ya, si no hay dudas, voy a hacer la parte B. Entonces, desde la parte B, ahora tenemos que despejar el H, que nos quedaría algo así. Súper simple, esta es la B. Por eso, si no lograban llegar a como una ecuación así, hacer la parte B se iban a demorar demasiado. Y esa no es la idea. Si le están haciendo preguntas de A, B, C, D, o de A, B, en un ejercicio grande, y ven que se demoran harto, es porque con la pregunta anterior deberían poder responder la siguiente. ¿Ya? Igual se puede hacer de como el método largo, pero se va a demorar más. Entonces 15 dividido en 32 por la velocidad de v al cuadrado por, ahora sería la densidad dividido en la densidad del Hg menos la densidad del aceite, y eso por 1 dividido en G. No me falta nada, creo que no. Entonces me queda que H es igual a 15 dividido en 32 por la velocidad de v al cuadrado, que la velocidad de v la están diciendo en el ejercicio que es de 10 feet segundo al cuadrado por la densidad, que era 0,9, dividido en el 13,54 menos el 0,9 por 1 dividido en 32,2. De esta forma, la altura les debería dar un valor de 0,104 feet. Y como la altura generalmente de manómetros son muy pequeñitas, se miden en centímetros, o se miden en centímetros de mercurio, o se miden en centímetros, o sea, milímetros de mercurio, o en pulgadas. Entonces este valor lo voy a pasar a pulgadas, siendo que el ejercicio no lo decía, pero por si acaso, ¿ya? Y en pulgadas lo tendría que multiplicar por 12, me da un valor de 1,24. ¿Ya? Eso es todo el ejercicio 1. ¿Alguna duda respecto a este ejercicio? De este, antes de pasar al B, o sea, al ejercicio 2. Estaba bueno, ¿cierto? Incluso, bueno, este ejercicio lo puse yo, así que tuve que hacer la pauta. Y no sé si van a entender la pauta, aquí no sé si la pueden ver, pero está como terrible, como amontonada de, de variables, como para que quede como más pauta, no con tanto espacio ni nada. ¿Ya? Así que vamos con el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio sí que me llega al alma porque era el ejercicio que salió en mi certamen. Y lo tuve mal, por si acaso. Antes de comenzar el ejercicio 2, para como hablar un poquito con ustedes y que sepan algunas cosas como del ramo. Yo me acuerdo cuando di fluidos, mi control 1, los controles eran presenciales, pues, entonces eran en papel. Y mi control 1 yo creo que era un enunciado gigante, era un enunciado de una plana. Y era el primer ramo de carrera también. Entonces como era un enunciado gigante, era de estática de fluido, pero habían bombas, habían caletas de cuestiones que nunca habíamos visto. Y no habían dudas, la cosa es que había que resolverlo. Y el enunciado era tan grande que todos se perdían, y al final, lo único que había que hacer era hacer ρ por g por h. Nada más, nada más. Era lo único que había que hacer en la pregunta. Y la cuestión es que fue un masacre porque nadie cachó y todos se enredaron con el enunciado gigante y todo eso, entonces fue muy triste. Era como tener un cero porque no hacía nada, si la pregunta era súper simple. Al final la profe lo hizo para que como que entendiéramos que a veces el enunciado puede tener demasiada información que no nos sirve para nada, ¿ya? Así que, ojo, yo tuve demasiados errores así en fluidos porque mi comprensión lectora aún no es demasiado buena, pero algo la he mejorado.
Ya, entonces, vamos a la pregunta 2. ¿Qué dice? Una tubería horizontal de 2 pulgadas de diámetro interno transporta queroseno a 100 grados Fahrenheit. Dan las propiedades del queroseno, después las voy a anotar. Y para medir el flujo se sugiere un plato de orificio en la línea, para lo cual se dispone de un manómetro de mercurio que permite medir la diferencia de nivel máximo de 15 pulgadas de mercurio. Y la pregunta es, si se espera que el flujo máximo de queroseno sea de 560 libras masa por minuto, especificar el diámetro del orificio. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo se ocupan utilizar placas de orificio en la industria? Igual es bastante mejor que utilizar el tubo de Venturi, porque en este caso solamente hay que colocar un plato entre la tubería. Se hace una especie de corte, se agrega el plato y listo. Y incluso algunas tuberías lo traen también diseñado, pero es mucho más fácil de instalar que el tubo de Venturi. ¿Ya? Y bueno, en todos estos ejercicios se colocan, ¿cómo se llama? Manómetro de Nu, pero no es necesariamente la única forma. ¿Ya? En el laboratorio hubieran visto que existen los diferenciales de presión, que son unas mangueras que se colocan justo en las tomas de presión entre el punto 1 y punto 2 y te da el valor al tiro, digital. Entonces, primero siempre es importante hacer el dibujo. Y este lo voy a hacer mucho más simple en verdad. Ya. Aquí está la tubería y la placa de orificio sería lo que se coloca así. ¿Ya? Esa va a ser la única placa de orificio. Entonces yo coloco un diferencial de presión. Que ese va a ser el manómetro NU, que puede ser distintos diferenciales de presión. Y veo los puntos, que sería, no sé, el punto donde vamos a medir va a ser acá, y el otro punto va a ser justo el centro del plato de orificio. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que se tienen que fijar, o placa de orificio o plato de orificio es lo mismo, es que están a la misma altura. ¿Ya? Lo primero que se tienen que fijar. Y nos daban... ¿qué nos dan? El diámetro de la tubería, que son 2 pulgadas, y nos están preguntando por el diámetro de ese orificio. ¿Ya? Así que, por lo tanto, ya se sabe entre qué puntos hacer el balance. Como dato freak, yo en la prueba, en vez de utilizar estos dos puntos, utilicé este punto aquí y este punto de acá. Entonces utilicé otra ecuación y no llegué a nada. ¿Ya? Me enredé yo mismo y puse mal las unidades, así que me dio que el diámetro del orificio tenía que ser mayor al diámetro de la tubería. Cosa que no me fijé porque también en la prueba los tenía en unidades distintas, entonces nunca las pasé y no dimensioné bien. ¿Ya? Cosa importante que hay que hacer de repente. Así que, como siempre, vamos a partir con el balance de energía mecánica entre estos dos puntos, que este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. Entonces, bueno, vamos a hacer, se puede escribir como Bernoulli 1 igual a Bernoulli 2 nomás, para no ir escribiendo las mismas cosas todo el rato. Esto sería presión en 1 dividido en ρ. Estamos en unidad de ingresos de nuevo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sería velocidad de 1 al cuadrado dividido en 2gc más z1 por g dividido en gc. De nuevo, no voy a escribir las fuerzas de roce y tampoco las fuerzas externas, pero ustedes lo van a anotar como supuesto si es que lo estiman conveniente. Nunca está de más, que se elimine. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo debería hacer es eliminar estos dos valores porque, como están a la misma altura, se van a eliminar. ¿Ya? Y, de nuevo, al igual que el ejercicio anterior, yo necesito tener una relación entre las velocidades. ¿Ya?
Ah, y lo otro, como nos están pidiendo, nos están diciendo que la lectura máxima del manómetro es de 15 pulgadas de mercurio. Eso va a ser el valor que vamos a utilizar para obtener el máximo flujo que podemos obtener con este manómetro, o sea, con este medidor de flujo que sería la placa de orificio. ¿Ya? Así que, bueno, tenemos que utilizar la ecuación de continuidad para escribir la velocidad 1 y velocidad de 2, como siempre, como lo hacemos. ¿Ya? Y aquí, en este caso, ¿vieron la demostración en clase de esto? Y que aparecía un valor de beta, ¿o no? Aparece como un beta elevado a 4. Sí, sí lo vimos. Ya, bacán. Entonces, vamos a demostrar el valor de beta aquí, o más o menos como expresarlo. Entonces vamos a hacer la continuidad, que sería, lo voy a hacer aquí con otro color. Caudal en 1 y la caudal en 2. Por lo tanto, pi cuartos, diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 es igual a pi cuartos al cuadrado por velocidad 2. Y aquí lo que tenemos que despejar es la velocidad en 2. ¿Ya? Si despejamos la velocidad en 2, se nos van los pi cuartos y nos quedaría algo más o menos así. Velocidad en 2 es igual a el 1 dividido en el 2, todo eso al cuadrado, por la velocidad de 2. ¿Ya? Esta es la expresión que ahora vamos a reemplazar allá. Es de 1 al final. ¿Qué de allá? ¿Qué me pasó? Que anotaste B2 dos veces. No, que anotaste B2, lo anotaste dos veces. Ya te entendí. Yo dije que iba a despejar B2. Entonces aquí debería ir B2 y aquí debería ir B1. Por lo tanto, este es el 2 y este es el 1. Ahí sí. Buena. Ahí sí. Acá. Ya, entonces lo voy a reemplazar acá. Y vamos a dejar las presiones a un lado y las velocidades al otro. Ya, entonces me quedaría presión en 1 menos la presión en 2 dividido en la densidad es igual a la velocidad en 2 al cuadrado dividido en 2gc menos velocidad en 1 al cuadrado dividido en 2gc. Entonces ahora reemplazo el valor que obtuvimos. Y me quedaría... ya, aquí es donde... Bueno, lo voy a escribir tal cual. Sería 1, 2, este está al cuadrado, por velocidad en 1. Y esto está al cuadrado. ¿Ya? Esto está en 2gc de nuevo, menos la velocidad en 1 al cuadrado dividida en 2gc. Entonces, sería, al escribirlo, aquí vamos a definir que diámetro 1 dividido en diámetro 2 elevado a 4 va a ser igual a beta. ¿Es necesario? No 100%, porque igual lo puedo haber dejado con la expresión aquí, pero es para que de alguna forma como no tener tantas variables, tantos números y simplificar un poco la ecuación. Ya, y después no me enredo. Generalmente estas cosas pueden ser como, no sé, si el beta es una expresión mucho más grande, yo aquí simplifico mucho las cosas para seguir desarrollando de una forma ordenada. Entonces, les debería quedar que B1 dividido en 2gc es igual a beta menos 1. Ah, no, perdón. Esto, beta solamente va a ser eso. ¿Ya? Eso es el valor de beta. Entonces, beta es beta. Eso era. Ahí sí. Beta elevado a 4 menos 1.
Entonces, teniendo aquí, lo que nosotros necesitamos despejar es el valor de beta, porque todo lo otro ya lo tenemos, según el enunciado. Voy a revisar de nuevo el enunciado para ver si nos daban la velocidad. Sí, nos daban la velocidad máxima, que supone el flujo máximo, y esa es la velocidad que vamos a utilizar. Se supone que si yo me paso de ese flujo, el medidor de flujo no me estaría funcionando. Podría llevar errores y todas esas cosas que se ve mejor en el laboratorio, en verdad. No sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de entrar al laboratorio de fluidos, que creo que se entraba como a principio, cuando uno entraba a la carrera, si es que no entraron después por alguna otra cosa. Y ahí hay un equipo gigante donde están los 3 medidores. Y ahí esa es la experiencia del laboratorio. Entonces, nos estaban diciendo que el flujo, o sea, el flujo que lo dan en... Ah, y ojo, nos dan el flujo en unidades básicas, por lo tanto nosotros lo tenemos que transformar al caudal y luego la velocidad. Nos están diciendo que son 560 libra-masa por minuto. ¿Ya? Entonces, aparte, también tenemos que transformar ese minuto a segundo, porque si no, podemos tener problemas después con unidades, para trabajar todo el sistema inglés. Entonces, supone que caudal, o sea, flujo, es igual a caudal por densidad. Entonces, caudal va a ser igual al flujo, que son los 560, libra-masa, dividido en minuto, dividido en la densidad. Y la densidad, que en el enunciado dice, son 50,5 libra-masa dividido en feet cubo. Y eso nos va a quedar... No sé si tienen calculadora ahí para verlo, para ir corroborando los resultados. Incluso yo aquí no lo tengo porque lo hizo todo de una. No sé cuánto da esto. Igual tenía la calculadora por aquí. Ya bueno, 11,08. 11,08 y esto ahora está en feet cubo por minuto. Y eso lo debería pasar yo a segundos. Esta parte la voy a borrar aquí, después la revisamos. El caudal. Incluso ahora lo vamos a pasar al mismo tiempo que al pasar a velocidad. Porque sabemos que caudal es igual a velocidad por área. En este caso, sería, como estamos viendo, sabemos el diámetro en 1, podemos ver la velocidad en 1. Y por eso necesitamos que la velocidad en 1 esté acá, porque es la velocidad conocida. No tenemos la velocidad en 2. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, el caudal. Y... Bueno, en el laboratorio lo que se hace es medir el delta de presión con el diferencial de presión, pero la idea es que después ustedes lo comparan con una técnica que se llama baldimetría, que es que donde está descargando el agua, ustedes colocan un balde, o sea, deberían hacerlo de una forma mejor, pero lo que se hace en el laboratorio es que uno coloca el balde, no un balde, sino que coloca como una probeta súper grande de plástico, y toma unos segundos y corta, y ve el cronómetro cuánta agua hay por la cantidad de segundos. Entonces ese va a ser el flujo y ese es el flujo que se compara, ¿ya? Para que sepa más o menos cómo se hace. Y esa técnica se ocupa demasiado, ¿ya? Aunque no lo crean, pero se ocupa mucho, ¿ya? Entonces acá se supone que velocidad va a ser igual a caudal dividido en área. Por lo tanto, la velocidad en 1 va a ser igual al caudal, 1,08 feet cubo dividido en minuto. Lo voy a pasar a segundo al tiro acá. Y para pasar a segundo, se supone que un minuto son 60 segundos. Así que ahí me queda el segundo abajo. Ya, y el área era pi cuartos por
el diámetro al cuadrado, que eran 2 inch, pero lo tenemos que ocupar en feet para que quede en unidad inglesa, y se supone que 2 inch son un sexto en feet. ¿Ya? Así que, ¿alguien puede ver cuánto da eso? Lo que debería ser un valor de 8,47, pero igual mejor si lo pueden ver si el valor está bien, porque se pueden cometer errores. ¿Ya? Que no se deje la calculadora, en verdad lo tuve que haber dejado en la otra pieza. Ya, pero si alguien lo tiene por ahí, sería espectacular. Si no, seguimos no. Ya, no quiero que se enreden como con el... Vamos ahí. Ya. Buena, bacán, bacán. Bacán, bacán. Tenemos la velocidad. Nos falta solamente... Bueno, esta parte de aquí la puedo borrar. Bueno, lo voy a escribir acá arriba mejor. Ahí vamos a escribir todo después. La velocidad en 1 era igual a 8,47 feet dividido en segundo. Y si se fijan, el valor que nos estaban dando de presión está en inch de mercurio. Entonces, el delta P que nos están dando está en 15 inch de Hg. ¿Ya? ¿Tienen por ahí alguna tabla de conversión? ¿O tienen ahí el valor para saber si lo tienes correcto o qué? Yo, por ejemplo, aquí busco si tengo algo para relacionar las presiones. Presión está a la vuelta, energía, potencia, presión. Y tengo que el inch de mercurio yo lo tengo como para relacionar con las atmósferas. No sé qué valor tienen ustedes, porque estoy seguro que el valor de acá está al revés. ¿Ya? Incluso por eso también me equivoqué en la prueba, porque le creía la tabla y tenía ese valor extraño. Ya, pero lo voy a buscar igual, para no equivocarme. Incluso creo que está acá. Ya, no sé si lo tienen ahí, lo voy a buscar. Hay caleta de convertidores online. Sobre todo de todas las unidades, en verdad. Entonces yo quiero saber cuánto vale una unidad de pulgada de mercurio y la quiero pasar a libra por pie cuadrado, que esa es la unidad que me va a funcionar. Ya. Incluso no me quiero equivocar. Una pulgada de mercurio. Ya bueno, no sé qué valor tienen ustedes, lo voy a corroborar al tiro. Si me da esta cuestión. Yo aquí tengo 15. Ya, bien, está bien. Una pulgada de mercurio sería algo así. Una pulgada de mercurio equivale a 70,73 libras fuerza dividido en esto es feet cuadrado. ¿Ya? Esa es la unidad en el sistema inglés, libra fuerza dividido en feet cuadrado. ¿Ya? Entonces, si ustedes resuelven eso, les va a dar que el delta P tiene un valor de 1060,89 libra fuerza dividida en feet cuadrado. La ayudantía anterior, la ayudantía 2, me faltó la última parte. Pero aún así, en el video de la ayudantía 2 que está en YouTube, en Aula la pueden buscar, me quedé un rato grabando esa parte y dejé justo el final del ejercicio, por si tenían dudas cómo terminarlo. Ya está en Aula. Ya al final del ejercicio debe ser los últimos 6 minutos.
o 7, por ahí. ¿Ya? Entonces ahora tenemos el delta P, tenemos todo, esto es el valor de delta P, presión 1 menos presión 2, tenemos el valor de la densidad, el valor de la velocidad, el valor de GC, entonces podemos despejar el valor de beta. ¿Qué nos debería quedar? Que beta debería ser, bueno, lo voy a escribir como delta P. Delta P dividido en la densidad por 2 por GC. Este debería ser B1 al cuadrado. Incluso aquí había un cuadrado. Sí, bueno, ahí está. 2GC dividido en B1 y más 1. Y todo esto en raíz. Eso sería los 1060,89. Donde más dividido en la densidad, que la densidad, la del enunciado, era 50,5. ¿Osvaldo? Sí. Una consulta, ¿es solamente raíz? ¿No es raíz cuarta? ¿O me estoy Exacto. confundiendo? Sí, bueno, sí. Ah, ya. Excelente. Menos mal. ¿Ahí sí? Sí. Sí, creo que sí. Gracias. Bacán. De 1060,89, 50,5 por 2 por 32,2. Este valor de GC siempre aparece, cuando estén en unidad inglesa, tienen que fijarse bien dónde esté. Yo en mi prueba me acuerdo que estuve mucho rato leseando porque no sabía bien todo el término del GC y me demoré mucho viendo si el GC iba arriba, si el GC iba abajo, si se eliminaba el GC y todo. Así que, ojo con eso. Ya, lo que hizo un amigo, me acuerdo en la prueba, es que pasó todas las unidades, a sistema internacional y el resultado al final lo cambió de nuevo al sistema inglés. ¿Ya? Y así se ahorra todo el tema del GC. Pero también es una lata ir pasando todos los valores. ¿Ya? Y tampoco es tan complicado, sino que de repente uno se confunde. Ya, debería hacer todo eso y les va a dar que beta, para que nos sobre un poquito de tiempo y alcanzar a leer el otro ejercicio, les debería dar que beta tiene un valor de 2,11. Entonces, teniendo el valor de beta, podemos obtener el valor del diámetro del orificio. Y se supone que claramente el diámetro del orificio tiene que ser menor al valor del diámetro de la tubería, cosa que yo no me di cuenta. Así que, si no estoy dando eso, estamos mal. ¿Ya? Ya, entonces beta era igual a, lo tengo acá, diámetro 1 dividido en diámetro 2. Y eso es igual a 2,11. Ojo, como esta lo obtuve un 2,11, es un número adimensional. Y al ser un número adimensional, esta relación va a depender del número que yo coloque aquí, va a tomar la unidad. Por ejemplo, si yo coloco este diámetro, o el diámetro 1, en metros, el otro también va a estar en metros, independiente de este valor, porque este valor debería ser adimensional. Debería. ¿Ya? Así que, después de haber dicho eso, yo sé que el diámetro 2 va a ser igual a 2, o sea, diámetro 1 dividido en 2,11. Y el diámetro 1 era 2 pulgadas. Entonces el resultado me va a dar en pulgadas. Entonces, teniendo eso... Ah, y el valor, bueno, pudo haber sido que el valor no me haya dado dimensional, pero se los digo, si miran todas las cosas y ven todas las unidades, se van a dar cuenta que el número es adimensional, como el número de Reynolds que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, este valor les va a dar que el diámetro 2 es 0,95 pulgadas. De esta forma podemos ver que el diámetro del orificio es menor que el diámetro de la tubería. Ahora, tampoco es tan menor, incluso si lo ven es como, si este es
el diámetro, el otro tiene que ser como por ahí, así. ¿Cuál es un diámetro más o menos grande para la tubería? Yo creo. Pero hay distintos platos, distintas formas de las placas y todo eso. ¿Ya? Creo que esa solamente era la pregunta. ¿Alguna duda? ¿O seguimos? Ya voy a seguir. Vamos a alcanzar a leer el ejercicio 3 y creo que todavía vamos a avanzar un poquito más. El ejercicio 3 dice, un fluido newtoniano de viscosidad 1,23 pois, o no sé cómo se pronunciará, y densidad 0,893 gramos por 1 centímetro cúbico, fluye a través de una cañería recta de sección circular, con un diámetro interior de 15 centímetros. Un tubo de pitot es instalado en la cañería, donde su tubo de impacto está localizado en el centro de esta. A cierto caudal, el tubo de pitot indica una lectura de 8 centímetros de mercurio. Determinar el caudal del fluido circulante. ¿Ya? Entonces, como siempre, hay que partir con el dibujo. ¿Ya? Y creo que eso vamos a alcanzar a hacer y anotar los valores para después llegar y resolver todo lo otro. Hacemos el dibujo del tubo de pitot, que no sé cómo me va a quedar. Ojalá me quede más decente. A ver. Supone que tiene que quedar al centro del tubería, así que lo voy a dejar por ahí. Algo así. Ahí. Bien. Algo así. Y bueno, esto de nuevo es un manómetro nuevo, así que tiene una diferencia de altura, pero la dan, así que no es necesario calcular el balance estático. ¿Ya? Si no logran dar el balance estático, ahí sí hay que entrar a picar. ¿Ya? Bueno, esta es la tubería. Y bueno, ustedes ya vieron cómo funciona esto. Supone que aquí hay una presión estática y una presión de impacto. Creo que así se llamaban ambas cosas. Entonces, entre esos puntos, que se supone que adentro del tubo de pitot, hay como otro tubo donde es donde entra, donde se genera el diferencial. ¿Ya? Entonces, yo, ¿dónde tengo que hacer el balance de energía mecánica? Es entre el punto de la presión de impacto y la presión estática. ¿Ya? Que son justo como en estos puntos, que están aquí, se considera a la misma altura. ¿Ya? Ya, pero por mientras anotemos los datos, ya aprovechando que quedan 4 minutos antes de pasar a la última parte. Entonces tenemos la viscosidad, que es 1,23 pois. Tenemos que pasarla a unidad internacional, ahora estamos trabajando con internacional. Nos dan la densidad, que son 0,893 ¿era gramos? Creo que era gramos partido en centímetro cúbico. Sí, y para adelantar un poco la pega, se supone que esta relación, para pasarla a metro cúbico partido en kilogramos, solamente hay que multiplicar por 1000. Entonces, esto es 893 kilogramos metro cúbico. ¿Ya? Eso lo pueden ver de las relaciones de las tablas. ¿Qué más? Ah, el delta P. El delta P nos decían que eran 8 centímetros de altura de centímetros de mercurio. ¿Y recuerdan cuántos milímetros de mercurio era una atmósfera? ¿Milímetros? 760. Entonces, sí, 760 son, o sea, 760 milímetros de mercurio son una atmósfera, 76 centímetros de mercurio son una atmósfera, ¿ya? Entonces lo voy a empezar a pasar al sistema internacional. Entonces, una atmósfera
son 76 centímetros de Hg. ¿Ya? Y luego solamente falta pasar a pascales, que supone que una atmósfera son 101.330 pascales. Y esto es una atmósfera. ¿Cuánto queda? Ya, todavía alcanzamos a calcular esto. Y entonces van a obtener un delta P que va a tener un valor de 10.666,3 pascales. Recuerden que este es un diferencial de presión 1 menos presión 2. ¿Ya? No estoy trabajando con presiones manométricas. O sea, este valor de aquí, si bien es un valor menor a la presión atmosférica, no me está indicando que es una presión de vacío o si fuera una presión de manométrica, sino que me está indicando la diferencia entre las presiones en ambos puntos. ¿Ya? Ya, entonces voy a detener de grabar, voy a detener la grabación. Entonces quedamos que el delta P era 10.663,3 pascales. Ya, por lo tanto ahora, bueno, el diámetro, nos decían que era de 0,15 centímetros, nada que ver 0,15, me están diciendo que son 15 centímetros, y eso significa que son 0,15 metros. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Y bueno, ya tenemos todo en unidad internacional menos este valor de acá, así que lo voy a pasar igual. ¿Ya? Se supone que la relación del Poise dice que 0,1 pascal por segundo dividido en un Poise. Generalmente se hacen controles de laboratorio. Y yo me acuerdo cuando di este control de laboratorio, que era el 2, el de viscosidades, me saqué un 25. Y era más encima porque eran verdadero y falso, y las malas te descontaban las buenas. Y aparte de que me equivoqué en hartas, hay una pregunta bonus, que era sobre el verdadero nombre de Bad Bunny. Y era como, no sé, el verdadero nombre de Bad Bunny es Benito, no sé cuánto, no sé cuánto. Y el segundo apellido se lo cambiaron. Entonces yo no caché, llegué, le puse verdadero y estaba mala y me descontaron una buena. Entonces me saqué un 45, o sea, un 25. Y no pude subir nada. Lo bueno es que se eliminaba la peor nota. Así que este valor de acá da 0,123 pascal por segundo. Incluso creo que tengo ese control por ahí de recuerdo. Después lo voy a buscar. Ya. Tenemos todos los valores internacionales. Nos quedan los últimos 10 minutos, en verdad 5 minutos de ayudantía, así que deberíamos hacer. Esto lo vieron en clase. Incluso vi el video de la profe cuando explicaba la demostración del tubo de Pitot. Entonces, se hacía un balance de energía en los dos puntos que había dicho. Que sería presión 1 dividido en la densidad, más la velocidad 1 al cuadrado dividido en 2. Ahora estamos en unidades, o sea, en sistema internacional, por lo tanto no tenemos que colocar el valor de GC, más el Z1G. Eso es igual a la presión 2 más la velocidad 2 más Z2G. Ya, habíamos dicho que como están a la misma altura, estos se van a anular. ¿Ya? Y bueno, no está ni las fuerzas de Russell ni el trabajo, pero me falta eliminar algo. ¿Qué es ese algo? ¿Lo recuerdan de la clase? ¿Qué más hay que eliminar? ¿O qué es cero? Y sé que lo dijo porque vi esa parte. Y vi que gente le hizo preguntas. ¿Era algo de la velocidad o no? ¿De velocidad de impacto? Exacto, la velocidad de impacto es cero. ¿Por qué? Yo todavía no lo entiendo. Debe ser algún fenómeno de transporte que sucede que la velocidad del impacto es cero. Lo que yo entiendo así como gráficamente es que si veis cómo está el tubo, como que el fluido como que choca como con la ¿Sí? pared, ¿cachai? Entonces supongo que Entonces, debe ser eso.
Ya, Así como que el impacto hace que la velocidad sea cero, supongo. exacto. Muy bien. Entonces, por eso, debido a eso, esta velocidad aquí, que el punto 2 va a ser el de impacto en este caso, esto se va a hacer. Entonces, despejando, bueno, la pregunta es el caudal. Entonces, necesitamos la velocidad. Supone que la velocidad en 1 sería, bueno, P2 menos P1 dividido en la densidad. Esto por 2 y esto en raíz. ¿Ya? Y si se fijan, ¿cuál siempre es mayor, la presión de impacto o la presión estática? ¿Cuál creen que es mayor siempre? Bueno, en este caso pueden identificar que, porque ya les dije que el punto 2 era el de impacto. Así que claramente esta raíz tiene que ser positiva. Por lo tanto, la presión 2 siempre es mayor a la, o sea, la presión de impacto siempre es mayor a la presión estática. ¿Ya? Por si acaso. Por si tienen que definir los puntos, recuerden que siempre donde coloquen la presión de impacto tiene que ser presión de impacto menos presión estática, porque si no, no va a estar bien. ¿Ya? O sea, tal vez les dé el mismo resultado, pero van a tener como un descuento. A eso me refiero. Entonces, resolviendo este valor, ya aquí ustedes pueden colocar los valores, aquí ya no es complicado porque todo lo anotamos arriba, les va a dar que la velocidad es 3,62 metros por segundo. Entonces ya quedando poquito tiempo, yo les tengo que preguntar si saco el caudal al tiro o debo hacer algo más. Porque ¿qué pasa con esta velocidad que calculé? Esa no es la velocidad teórica. Velocidad teórica o velocidad máxima, que supone que en el fluido el que justo está pasando como el mayor puntito para allá, así como la olita que aparece, que es algo así. Estoy imaginando que es un flujo laminar, supone que esta parte aquí es donde está la mayor velocidad. Ya, entonces eso significa que esta es una velocidad máxima y yo tengo que obtener la velocidad promedio. Si no, no estoy obteniendo el caudal promedio o el caudal de la tubería. Por lo tanto, lo que deberían hacer es meterse al gráfico, que el gráfico lo pueden obtener de cualquier parte. Yo lo tengo de aquí, lo voy acá. Este es el gráfico que tienen que ver, el de acá. Si se fijan, bueno, no sé si se ve de lejos, pero hay dos líneas. Hay una encima de la otra. Si yo tengo la velocidad máxima y quiero obtener la velocidad promedio, tengo que partir desde abajo hacia arriba y intersectar con la primera recta que me pille. En ese caso, yo me intersecté y me dio un valor. Supone que esto es velocidad promedio o velocidad máxima, o sea, velocidad promedio dividida en la velocidad máxima. Eso en el gráfico me dio un valor de 0,74. Ustedes pueden revisar después cuánto les da. Si es que le da algo parecido, o si es que yo no estoy viendo bien, tal vez tuve que haber ocupado regla y hacer como una regla de 3, pero eso me dio. Y de esta forma, la velocidad máxima, o sea, la velocidad promedio, debería ser menor a la velocidad máxima, me dio 3,62 metros. Nada que ver 3,62 metros. Aquí hice algo mal. Esta es... Ah, ya. Aquí está el error. Esta velocidad 1 fue la que me dio 4,89. Y la velocidad promedio me dio 3,62. Entonces aquí me acabo de dar cuenta que me salté algo importante. ¿Y qué creen que me salté? ¿Cómo yo entro al gráfico que les mostré? Con el número de... Con el Reynolds. El Reynolds. Exacto, eso fue lo que no calculé. El número de Reynolds. Donde el número de Reynolds, que en este caso va a ser como un Reynolds máximo, sería... no es viscosidad, es densidad. Densidad por diámetro por velocidad dividida en la densidad. ¿Era así o no? Sí. Aquí les va a dar un valor de Reynolds y con ese valor de Reynolds, que les debería dar un valor de, a mí me dio, colocando todos los valores que están arriba, me dio de 5.300.
Ya en el gráfico aproximadamente me dio 5.360, o sea, 5.325, pero en el gráfico no pueden ser como, ¿cómo se llama? Como súper preciso en ese valor, porque está como en escala logarítmica y no se puede ver eso de 25 de diferencia. Incluso ese 300 ya es complicado. Me dio 5.300, así que con eso ya intersecté y me dio 0,74. Entonces, de esta forma, el caudal promedio ya utilizando la fórmula de caudal, multiplicándolo por el área, que ya saben cuánto es, les va a dar un valor de 0,064 metros cúbicos dividido en segundo. ¿Ya? Así que esa es la ayudantía. ¿Alguna duda del ejercicio? ¿Han utilizado el gráfico? O sea, lo usamos una vez en un ejercicio que hicimos en la clase, pero no he visto más. Ya. Igual siempre es bueno ver cómo funcionan todos esos gráficos, porque de repente aparecen y no se sabe cómo utilizar. Y pronto van a ver, ahora lo último que deberían ver como ahora con fuerzas de roce, es que van a aparecer un término que es como iterar, que es como darse un valor, ver cómo te funciona, compararlo con el teórico, calcular un error y devolverse. Que no sé si lo habrán hecho en balance de materia, pero algo que se ocupa harto, así que yo creo que lo van a ver igual. No sé, en verdad, en una no lo ven, pero sería bacán. Así que eso, voy a detener la grabación. Nos vemos la próxima semana. Estoy terminando el video por si acaso.